Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sheila Sánchez, soy reportera de negocios de Forbes México y esta vez tenemos como invitado a Mauricio Hurtado, socio director de PricewaterhouseCoopers. Esta consultora ha realizado en el último mes 2 encuestas para conocer cuáles son las principales preocupaciones de los CFOs de empresas estadounidenses y mexicanas. Con muchísimo gusto, Sheila. Muchas gracias. Para comenzar, quisiera saber cuáles fueron los principales hallazgos que encontraron en esta segunda encuesta. Fíjate que como primer comentario, yo creo que valdría tomar en cuenta que ante esta situación inédita, nos dimos a la tarea de buscar la manera de poder recabar información que pudiera ser valiosa para las personas que tomen decisiones en los negocios y periódicamente actualizamos la información respecto a sus perspectivas y sobre todo las decisiones que están tomando para dirigir cada vez mejor sus operaciones ante esta situación. Algunos de los puntos importantes que han ido evolucionando, esta es la segunda ocasión que actualizamos la encuesta. Algunos de los puntos que me gustaría resaltar respecto a esta información es que el 67% de las personas encuestadas ya han tomado algún tipo de acción. Yo creo que en esta etapa en donde estuvimos viendo primero la reacción ante una situación inédita, como comenté anteriormente, después viene la etapa de poder estabilizar las condiciones y en un siguiente momento vendrá la etapa de planeación. Hoy el 67% de las personas ya han tomado una acción importante respecto a esta contingencia. Por otro lado, el 64% de las personas encuestadas han también considerado tomar acciones adicionales. Yo creo que en una primera instancia no teníamos tanta información para poder definir con claridad las acciones concretas que se deberían adoptar en cada uno de los negocios. Hoy en día, la mayoría de las personas, 2/3 partes de los encuestados, considera que es muy importante perfeccionar esas primeras acciones de respuesta que se dio con otras acciones que tienen que ver con temas de preocupación generalizada, como son aspectos de fuerza laboral, aspectos que tienen que ver con la liquidez de las empresas, la continuidad de las propias empresas, así como la cadena de suministro en la operación de muchas de las empresas en general. Asimismo, el 76%, esto quiere decir 3/4 partes de las personas encuestadas, piensan que la normalidad en los negocios vendrá en un periodo de 3 meses. Y digo normalidad porque yo creo que va a haber una nueva normalidad. Hoy en día estamos aprendiendo a operar de formas muy distintas a lo que estábamos haciéndolo antes. Y yo creo que 3/4 partes de las personas encuestadas tienen razón en pensar que posiblemente en 3 meses vamos a vivir una nueva normalidad, entre comillas. Cabe destacar que esta misma respuesta hace 2 semanas nos ubicaba en el 90% de las probabilidades, es decir, 9 de cada 10 personas asumían que en un periodo de 3 meses se iba a llegar a una especie de normalidad. Hoy ese número ha bajado porque conforme se tiene más información, se está poniendo en perspectiva la severidad del reto que estamos enfrentando en materia de salubridad y en materia de negocios. Y finalmente, nada más para resaltar que el 87% de las personas consideran que estas circunstancias inéditas que vivimos han generado un impacto muy importante en la operación de sus negocios y que el 80% de estas personas también consideran que van a tener un impacto muy relevante en el nivel de ingresos y en el nivel de rentabilidad para lo que es el año 2020. Por otro lado, me gustaría conocer qué industrias consideraron, tanto en Estados Unidos como en México, para realizar el sondeo. Sí, consideramos empresas de diferentes sectores industriales, preferentemente de bienes de consumo, pero también tiene un ingrediente de empresas de manufactura como en la industria automotriz. La idea era tener la mayor cantidad de información que fuera representativa, sobre todo de esos sectores de la industria que están siendo expuestos a un reto mayor, como las dos que acabo de señalar. Y la idea de esta encuesta es de que gradualmente se sigan incorporando más personas para poder enriquecer aún más las conclusiones y las directrices que se están percibiendo a partir de la información que ellos manejan.
La encuesta que realizaron del 23 al 25 de marzo arroja que el 58% de las empresas, tanto en México como en Estados Unidos, han diferido o definitivamente han detenido sus inversiones. Entonces, ¿cómo afecta esto a la economía de ambos países? Y por otro lado, ¿cómo afecta a los planes de crecimiento de cada una de estas empresas? El efecto que tiene es importante. El nivel de incertidumbre que priva por las condiciones actuales, pues llama a la cordura en cuanto a poder planear adecuadamente todos los proyectos de inversión que se tengan. Yo pienso que mientras existe esta etapa de estabilización, se estarán postergando algunas de las decisiones y sí pienso que va a tener un efecto en las expectativas de crecimiento de los negocios y consecuentemente de la economía en general. Sin embargo, creo también que una vez de que las empresas logren adoptar las mejores estrategias, podrán continuar con algunos de esos proyectos que son importantes para la continuidad de sus negocios y sobre todo, como en todas las ocasiones, hay oportunidades ante estas situaciones en donde las circunstancias nos ponen a veces en posiciones adversas, pues llama mucho a la innovación, a la capacidad de crear cosas diferentes, a la capacidad disruptiva en el sentido positivo, de poder identificar esas oportunidades y mantener las intenciones de crecimiento de los negocios y empujar con ello, pues obviamente al consumo, al trabajo y consecuentemente a la economía del país o de los países en su conjunto. Este punto que menciona sobre la innovación, Mauricio, es importante porque pues gran parte de las empresas considera que van a regresar a la normalidad en los próximos 3 meses. Esta innovación, pues que han encontrado, los mantiene confiados para que precisamente pues puedan salir a flote en los próximos meses. No, la incertidumbre está muy próxima a todos los negocios. Sin embargo, por lo mismo, sí están buscando innovar, ¿no? Tanto en modelos tradicionales de gestión como en formas distintas de acercar bienes y servicios al mercado, ¿no? Pongo un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con la regulación sanitaria aplicable. Los restaurantes que ocupan gran cantidad de mano de obra en las ciudades, en los países, pues ahora están buscando entregar alimentos sin que se sirvan en el lugar en específico. Yo creo que ese es un ejemplo de innovación en donde a lo mejor es muy simple la receta en este ejemplo que tomo, pero refleja claramente la necesidad de poder buscar y encontrar esas oportunidades diferentes de mantener a flote los negocios, ¿no? Este es tan solo un ejemplo. Obviamente se sofistica mucho conforme el nivel de operación que pueda tener una empresa, pero al mismo nivel de importancia se le está dando a la innovación en general a todas las empresas. La consultora, PwC menciona en su documento que pues se enfrentan a retos tecnológicos. ¿Qué están haciendo las empresas, sobre todo las empresas mexicanas, para pues ahora sí que crecer este músculo tecnológico? Con mucho gusto, Sheila. Yo creo que inclusive antes de la situación compleja que estamos ahorita enfrentando, muchas de las empresas ya venir estos cambios tecnológicos importantísimos. Es una constante para las empresas el buscar la eficiencia, la productividad. Y mucha de esa eficiencia se va a basar necesariamente en la tecnología. Ahora, con esta circunstancia no planeada, yo creo que viene a acelerar la necesidad de dar una respuesta contundente y consecuentemente abrir espacios de mejora. Una de las cuestiones que preocupa mucho al empresariado mexicano tiene que ver en cuanto a la capacidad de la gente para poder acceder y utilizar tecnologías de punta y continuar ese nivel de crecimiento y de productividad. Otro de los temas también vinculados a este asunto tiene que ver con la seguridad en el manejo de la información. Y el hecho de que hoy en día tengamos que estar trabajando a distancia, pues pone a prueba muchos de los esquemas de seguridad que todas las empresas deberán tener establecidos para salvaguardar la información que manejan y sobre todo evitar que dicha información pueda ser utilizada con propósitos diferentes a los que originalmente se diseñó. En conclusión, todas las empresas están buscando innovar
y adaptar las tecnologías actuales para poder ser cada vez más eficientes, para poder estar más cerca del mercado, más cerca de los clientes, ofrecer valor agregado, el poder generar ideas que solucionen, que anticipen las soluciones que están buscando las empresas o estarán buscando las empresas ante un escenario muy, muy importante y retador. Yo creo que por las condiciones que comentábamos, va a ser importante que ahora las empresas, más que nunca, hagan un uso muy racional de sus recursos y que puedan sacar mucho provecho de un manejo disciplinado de las tesorerías en cuanto al acopio de los recursos y a la disposición de los mismos en las prioridades que verdaderamente sigan haciendo la diferencia y sigan manteniendo la rentabilidad y la sostenibilidad de los negocios en el mercado. Por otro lado, veo que el 85% de las empresas han tomado ciertas medidas de contención financiera y pues también han hecho recortes en sus operaciones. ¿Esto puede mantenerse en los próximos meses? Es decir, que sigan haciendo recortes o que a un pues largo plazo consideren reducir ciertos gastos en algunas áreas que han detectado que pues no sea necesaria cierta inversión o demás. Muy buena pregunta. Yo creo que el común denominador de todos los empresarios encuestados, yo creo que es una muestra muy representativa del empresariado mexicano, es una clara vocación social para mantener al máximo todas las fuentes de trabajo. Yo creo que con ese compromiso las empresas están gestionando estrategias que por un lado buscan incrementar los ingresos con la innovación que comentas y por otro lado también ser muy cautos en el manejo de los recursos, en la contención de los gastos. Y en este segundo rubro que me comentas de manera muy particular, lo que están haciendo es, primero que nada, haciendo una evaluación de los gastos que son verdaderamente estrictamente indispensables para la continuidad del negocio y aquellos que pueden ser postergados en una segunda etapa, una tercera etapa, dependiendo de cuánto pueda durar este proceso, de tal manera que no se descapitalicen en el plazo inmediato. Otras de las cosas que están tomando en cuenta todas las empresas es buscar a través de las tecnologías la colaboración a distancia que permita mantener la comunicación, la generación de ingresos y también contener los costos. Muchas empresas también han establecido reglas muy específicas para contener gastos de viaje, que eso busca de la misma manera salvaguardar la integridad de los colaboradores de las empresas, evitando movimientos innecesarios de personas a diferentes lugares y también al mismo tiempo conteniendo los costos de operación. Otras de las medidas que se están tomando es evaluar todos los proyectos de inversión que pudieran requerir una alta necesidad de capital para poderlo dosificar en el tiempo y atender nada más a las etapas que son verdaderamente indispensables en el corto plazo, esperando que en un segundo momento se puedan hacer las inversiones necesarias para mantener el crecimiento. Estas son tan solo algunas de las ideas que se han manejado. Yo creo que, insisto, conforme vaya evolucionando este proceso, van a venir cada vez más ideas que nos van a enriquecer el abanico de oportunidades para poder contener de manera disciplinada el ejercicio del presupuesto y de los gastos de las empresas en su conjunto. Es interesante ver que el 16% de estas empresas pues ya han pensado en recortar su plantilla y mi pregunta es si pues precisamente con estos recortes de operación que han hecho planeen que este porcentaje del 16% crezca y pues también por otro lado ¿qué pueden hacer para retener a sus empleados? Yo creo que estas condiciones que, como comentaba, son inéditas, llaman a la reflexión y a la creatividad. Yo creo que la idea es tratar de mantener la mayor cantidad posible de fuentes de trabajo, no nada más por el compromiso social que tenemos como empresas, sino también porque económicamente es lo que hace sentido. En cuanto a el hecho de poder tener a todas las personas ocupadas, permitirá al país seguir creciendo o manteniendo una tendencia razonablemente adecuada bajo las condiciones, pero al mismo tiempo una seguridad que se puede ver traducida en las calles, en los centros comerciales, en donde prive la cordura en el manejo de la civilidad en la relación con las personas.
¿Esto qué implica para las empresas? Pues implica que necesitamos ser muy creativos y no nada más utilizar esquemas de trabajo a distancia, sino también yo creo que va a haber espacios para empezar a manejar esquemas de trabajo escalonado, de jornada reducida, de elementos que permitan mantener estas fuentes de trabajo activas, pero al mismo tiempo le den sustentabilidad a los negocios. Parte de todo este proceso tiene que ver con la colaboración tanto de las personas como de las empresas en este fin común. Yo creo que además de estos esfuerzos que se pueden estar haciendo para identificar áreas de oportunidad en la forma de distribución de las fuentes de trabajo o de las funciones de trabajo en general, también es importante que las empresas veamos aspectos que busquen esa generación de actividad económica a través, por ejemplo, de promover sitios en donde se permita el intercambio virtual de bienes y servicios que generen la reactivación económica y que permitan a las personas mantenerse ocupadas y al final del día generen los ingresos para poder hacer los consumos y la reactivación económica en general en el país y en las ciudades. También veo que pues muchas empresas siguen ahora sí que con este apetito de pues seguir apostando a fusiones y adquisiciones. Veo en el documento que al menos es 13% de las empresas que aún no lo están considerando. Y pues mi pregunta es si realmente es un buen momento. Sin duda es un extraordinario momento, como todos los momentos en donde haya oportunidades de negocios y económicas. En estas circunstancias que son ampliamente retadoras, y obviamente va a depender del tipo de industria del que se traten las fusiones, adquisiciones o reestructuras de las que podamos estar hablando, pero hay algunos sectores que por cuestiones económicas, oferta y demanda, van a estar en condiciones óptimas para consolidar industrias, lo que implicará, en su caso, la venta de negociaciones o la adquisición de negociaciones para reforzar algunas estrategias específicas, y estos son los mejores momentos en donde las condiciones económicas generan precios atractivos, tanto para el adquirente sobre todo, como en su caso para el que enajena esos servicios o esas empresas. Pues yo creo que sin lugar a dudas, ahora es un momento idóneo, sobre todo para ciertos sectores de la industria, para empezar a identificar esas oportunidades de fusiones, adquisiciones o reestructuras en general que se estarán dando cada vez más frecuentemente en este periodo. Y finalmente, Mauricio, pues quería preguntarte qué previsiones tienen para los próximos meses en el ámbito empresarial. Creo que podemos esperar un gran dinamismo, muchísima necesidad a la creatividad. Yo creo que también necesitamos mucho la solidaridad de todas las personas que colaboramos en las empresas para entender decisiones que a lo mejor en algún punto pueden ser no fáciles, pero que siempre van a buscar la sostenibilidad de los negocios. Y ante esa situación, yo creo que tenemos que buscar esa complementariedad, empresas, personas, mercados, que nos permitan seguir operando en condiciones, como decía yo hace un momento, entrecomillado, normales. Creo que esta crisis que estamos enfrentando, sin duda va a cambiar mucho la forma en que venimos operando en muchos de los negocios. Y para mí esas son grandes oportunidades. Yo creo que eso va a llamar a incrementar el dinamismo de las oportunidades de crecimiento de muchas personas en las empresas, a buscar modelos diferentes de negocios y sobre todo también, ¿por qué no?, buscar nuevos mercados, nuevas formas de llegar a esos mercados que generen mayores satisfactores para la gente en general. Agradezco nuevamente a Mauricio Hurtado, socio director de PricewaterhouseCoopers, por habernos ampliado el panorama del empresariado mexicano y estadounidense en medio de esta pandemia que, a pesar de que genera incertidumbre, pues muchas empresas han tomado acción para que el impacto sea menor. Manténganse informados en Forbes México.